Final 8 de la mañana con 36 minutos y estamos conversando sobre temas interesantes durante toda la semana anterior también, y hoy es lo que queremos continuar haciendo aquí en TVR, y tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a hablar sobre pensión de alimentos, vamos a hablar sobre registro de deudores y mucho más, ¿cierto? Así es, para eso le damos la bienvenida a Ángela Mazón, jefa del área de familia de defensa de deudores, que viene a acompañarnos y aclararnos un poquito todo el panorama. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación, muy bien. Qué bueno, Ángela, gracias por tomarte el tiempo y venir a explicarnos un poco esto de la pensión de alimentos, que bueno, hay muchísima gente que está en esto, pero hay otros que ni siquiera saben cómo lograr llegar a tener un buen acuerdo con la expareja, ¿cierto? Y otros que ni siquiera se dan por enterados, ¿no? Claro. O sea, hay muchas dudas respecto a cómo fijar la pensión de alimentos, que es una cosa, y después cómo exigir el cumplimiento si es que no me pagaron esa pensión de alimentos. Lo primero es que hay que determinar la pensión de alimentos. Siempre la recomendación es que, a pesar de que puedan los padres estar de acuerdo en cuanto a cuánto va a pagar el papá o mamá que no vive con los hijos, siempre es recomendable, uno como abogado dice, regularícelo, ya sea llegue a un acuerdo por escrito, o si no hay un acuerdo, sométalo a decisión del tribunal. Oye, Ángela, antes de comenzar esto, vamos un poquito más atrás. ¿Cuándo un par, ¿cierto?, está obligado a dar una pensión de alimentos? ¿Cuándo sucede qué? ¿Cuando hay una separación de hecho legalmente? ¿Cuando el papá o la mamá se va de la casa? ¿O cuando es una relación no legal? ¿Cuándo sucede esto de tener que pagar sí o sí un monto por concepto de pensión de alimentos? No existe un requisito de que los padres deban vivir separados o los progenitores deban vivir separados. Ya. La pensión de alimentos, como concepto legal, siempre uno está obligado a pagar pensión de alimentos. Siempre que uno vive o no con sus hijos, uno tiene que desembolsar dinero para mantener a sus hijos. Sí, correcto. El tema es que si no se ha generado un acuerdo entre los padres, porque la mamá o el papá que vive con los hijos piensa que ese dinero es muy poco, o el papá piensa que está pasando mucho dinero o que ese dinero no se está utilizando en los hijos, ahí viene la necesidad de regularizarlo por medio de tribunales. Perfecto. Pero la obligación legal existe de que yo tengo un hijo. Y lo reconozco. Exactamente. Y moral igualmente existe. Lamentablemente no es así, moral. Las cifras también lo comprueban, que día a día es más el aumento en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Con respecto a eso, Ángela, me gustaría, sabemos que existe una etapa de mediación antes de llegar a la judicialización del caso en particular. En esa especie de mediación donde tratamos de a la buena lograr acuerdos, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Si alguien puede estar en sintonía, por ejemplo, de qué se trata el proceso y cómo poder, digamos, tratar de llevar la fiesta en paz y lograr acuerdos. Ya. O sea, la mediación es un trámite obligatorio antes de presentar cualquier demanda de pensión de alimentos. O sea, si yo no logré acuerdos con mi ex para fijar un monto, yo necesariamente debo pasar por un proceso de mediación. La mediación es una instancia amigable donde un tercero, que es el mediador, que no tiene poder decisorio, sino que su función es acercar a las partes a un acuerdo, los sienta en una mesa redonda, por decirlo así, y los empieza a invitar a acercar posiciones. Uno no va con abogado, la idea es ir solo, digamos, asesorado, pero sin abogado, porque es una instancia colaborativa, ya no es instancia judicial ni para ir a pelear, entre comillas, ya es para buscar acuerdos. ¿Qué recomiendo yo? Que se informe a la gente sobre cuáles serían las expectativas en un posible juicio. O sea, preguntarle quizás a un abogado que se dedique al tema de familia, porque es muy distinto lo que yo puedo encontrar en internet, que puede ser cierto, a la práctica judicial. Entonces el abogado le va a decir, mire, estas son sus posibles expectativas en un tribunal, y sobre esta, digamos, círculo, este perímetro, usted negocie para que el día de mañana, si va a un tribunal, no pierda tiempo, plata, porque lo más probable es que esté muy cerca de lo que le están ofreciendo. O a la inversa, si le están ofreciendo algo que es completamente irrisorio y en un tribunal va a obtener mucho más, la verdad es que no acepte. Entonces la idea es como informarse de cuáles son las expectativas en un futuro juicio, para con eso presentar las cartas sobre la mesa y tratar de llegar a acuerdo. El acuerdo en mediación tiene el mismo valor que si hubiesen ido a un juicio, pero se saltaron todo el proceso, se ahorraron dinero y se ahorraron tiempo. Ahora, en la mediación queda algo estipulado, en algún registro legal donde ya se genera una especie de obligación mensual de pago,
se abre una tarjeta, una cuenta especial. ¿En la mediación o en el juicio? No, la mediación tiene que cubrir todos los estándares que se cubrirían en un juicio. Perfecto. Para efectos del cumplimiento. Entonces el mediador, todas las mediaciones, una vez que se redactan y se firman por las partes, pasan a aprobación del juez de familia. Y el juez de familia ordena la apertura de una cuenta en el banco respectivo. O sea, no es que sea menos formal. Una mediación no es menos formal que un juicio, finalmente. No, una sentencia, si yo tengo una sentencia después de un lindo juicio completo y con todo lo que implica un juicio, tiene el mismo valor legal que una mediación. Una mediación, perfecto. Cuando nos acercamos a los valores, cuando queremos, digamos, fijar los montos, como tú decías, hay veces hay personas que exigen mucho, otras que, bueno, sabemos que igualmente tener un hijo conlleva un montón de ítems, no solamente la comida, el abrigo, sino que el ocio. Sí. ¿Cómo se hace ese cálculo para que sea óptimo para esta mamá, este papá, que en el fondo, como tú bien dijiste, existe, uno se tiene que hacer cargo al momento de engendrar? Bueno, como en todo orden de cosas, las necesidades siempre son infinitas y los recursos siempre van a ser limitados. Entonces uno tiene que, lo primero que yo tengo que tener en vista al momento de pedir o de dar pensión de alimentos es cuánto gasta mi hijo o hija o mis hijos. O sea, sacar un delta en definitiva de cuánto es lo que gasta mes a mes en todo lo que tú decías, desde la vivienda hasta el ocio, pasando por educación, alimentación, todo. Ese monto yo lo presento, digamos, al mediador o lo presento al tribunal y digo, mire, yo como mamá o como papá que vivo con mis hijos me puedo hacer cargo, según mi capacidad, de tal cantidad. Entonces, por ende, le pido al papá o a la mamá que no vive con él, con los niños, ¿cierto?, le pido otra cantidad. Entonces, lo que va a ver el tribunal es primero necesidades de los niños y después capacidad económica de las partes. ¿Cómo cubrimos esto? La gente piensa que es 50 y 50 y no es así. En realidad, cada parte debe aportar según su capacidad económica. Su ingreso, claro. Entonces, si mamá gana más, debería aportar un poquito más, si papá gana más, un poco más, y así tratar de que ambos padres puedan cubrir la totalidad de las necesidades. El problema está cuando ambos padres no alcanzan a cubrir el total de las necesidades y ahí el juez tiene que ir haciendo un ejercicio de que en el fondo hay necesidades que quizás deberíamos ir eliminando, porque tampoco podemos obligar a un papá a pagar, no sé, un colegio X si realmente no tiene los medios. Claro, claro. ¿Ya? Aunque la mamá lo quiera. Aunque quisiéramos o la otra todo, parte lo quiera, ¿no? Claro, aunque quisiéramos todo. Y la mamá también podría decir, yo es que quiero una buena educación. Sí, pero hay que ver en el rango en el que nosotros podemos cumplir la obligación. ¿Ya? Para que no se genere un incumplimiento. Ahora, si a los padres les tienen un buen ingreso y ambos pueden cubrir las necesidades en su totalidad, que son casos muy excepcionales, como te decía, las necesidades siempre son ilimitadas, ahí simplemente se hace un ejercicio matemático de cuánto podría aportar cada papá y se consideran a todos los hijos que son titulares de pensión de alimentos. Pasa que a veces los papás tienen más de un hijo con otras parejas, también se deben considerar. Oye, Ángela, bueno, ¿qué sucede cuando ya se define un valor, ¿cierto?, de pensión? Esto se ha ido comportando con normalidad durante un par de años, pero sucede que en algún minuto dado se deja de pagar la pensión. A veces motivo. Pueden haber cambiado las relaciones entre digamos, padres, ¿no? Entre los padres del niño o la niña, y una mala relación, entonces uno decidió cortarla unilateralmente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Legalmente, ¿qué sucede y cómo la otra parte puede volver a exigir el pago de...? Ya, mientras exista una pensión de alimentos ya fijada por un tribunal o en mediación, yo estoy en la obligación de pagarla tal como me dijeron ahí, y reajustarla. Yo como pagador tengo que reajustarla. Podríamos conversar enseguida sobre cómo es el reajuste, porque también es un tema súper interesante. Y yo tengo la obligación de reajustarla, porque la pensión que me fijaron hace 4 años, lo más probable es que hoy día esté más alta y se puede generar deuda. Entonces, además de pagar en tiempo y forma, debo pagar el valor real. Si no lo hago, obviamente caigo en deuda y actualmente se han entregado ciertos mecanismos, garantías a los progenitores que están al cargo de sus hijos y que no les pagan pensión. Antes de la ley del registro de deudores o la ley de responsabilidad parental que se comenzó a regir ahora en mayo de este año, uno iba al tribunal y tenía que pedir liquidación de deuda, no había necesidad de abogado, y el tribunal verificaba si efectivamente había deuda hasta ese momento. Y con eso yo podía pedir una serie de apremios en contra del deudor para, de alguna forma, obligarlo a pagar. Y entre eso estaba el arresto nocturno o total, si era
mucha la reincidencia, la suspensión de la licencia de conducir, el arraigo nacional, que son los típicos. Sin embargo, eso no fue suficiente y por eso se creó el registro de deudores y también se generaron otras garantías. Que ahora que permiten, primero hacen más activa la participación del tribunal porque habían muchas mujeres, en general las acreedoras de pensión de alimentos o quienes están a cargo de sus hijos son las mujeres, que no conocían el mecanismo, no contaban con asesoría, etcétera. Entonces había mucha pensión adeudada que ni siquiera se había iniciado un procedimiento de cobro. Entonces ahora con la ley se hace partícipe al tribunal de que el tribunal debe ir actualizando la deuda de alimentos, independiente si yo como mamá o papá lo pido o no lo pido. Y además se inicia un mecanismo mucho más sencillo a través del trámite fácil con clave única, donde yo puedo solicitar todos estos apremios que te comentaba, pero además el tribunal de oficio lo manda al registro de deudores a este deudor de alimentos. Y se inicia un procedimiento para investigar si tiene dineros en sus cuentas, el patrimonio activo del deudor en sus cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión, o incluso en APB. Si ese dinero no fuera suficiente, actualmente la ley permite también, o si no tiene nada, recurrir a los fondos de pensiones, como última instancia, las cotizaciones obligatorias. Entonces se han abierto varias posibilidades, pero como tú bien decías, el incumplimiento sigue en aumento. Yo creo que hay que esperar un año más o menos para ver, porque a partir de agosto de este año recién pudimos empezar a cobrar en la AFP y ahí vamos a poder ver si de alguna forma bajó la deuda con los cobros que se pueden hacer a partir de la AFP. Muchas personas igualmente eliminan todos los fondos de las cuentas, o sea, han habido casos que son bien inescrupulosos en ese sentido. Y comentabas algo relacionado al reajuste, porque desde el 1 de septiembre aumenta el sueldo mínimo, por lo tanto también deberían aumentar, ¿cierto?, la cuota de pensión. Sí, la pensión de alimentos se fija en un monto, ¿ya? Cuando yo voy al tribunal o a la mediación, fijamos un monto. Y ese monto tiene una forma de reajuste. Ya, ese reajuste hay veces que se generó por IPC, por acuerdo de partes o por decisión del tribunal, o también por sueldo mínimo. O sea, de la medida que aumente el sueldo mínimo va a aumentar la pensión. La pensión, el factor del reajuste es el sueldo mínimo. Perfecto. Entonces, cada vez que sube el sueldo mínimo debería subir la pensión, pero ojo que a partir de mayo de este año, las pensiones de alimentos, todas deben estar reajustadas en UTM. Perfecto. Entonces, todas las pensiones hacia atrás se van a ir reajustando en UTM. Ya ahora septiembre deberían estar la mayoría en UTM. Y las que se vayan generando a futuro también deben reajustarse conforme a la UTM. Y ya estando a UTM, claro, se va a ir subiendo, incrementando automáticamente, no tienes independiente del sueldo mínimo. Sueldo, es que claro, el sistema de reajuste es uno solo. Claro. No podemos tener dos. Claro, claro. ¿Ya? Oye, Ángela, bueno, ¿qué pasa cuando hay casos en que el padre o la madre que está pagando pensión de alimentos también aporta no con dinero? O sea, voy a poner un ejemplo, no sé, está el aporte, digamos, monetario y aparte le compró zapatillas, le compró ropa, qué sé yo. ¿Esto queda como un registro también de una adicional o no? Es por de pronto las contrademandas se da como que la otra parte, ¿cierto? Dice que no me aporten nada, qué sé yo, y que no queda registro de pronto de que sí aportó, quizás no con dinero en la cuenta, pero sí. Claro. Bueno, terminó con algunas situaciones que tenía el niño o la niña, sino que zapatillas, ropa, qué sé yo, ocio, o sea, lo sacó a pasear, no sé. Ya, que nos queda como una evidencia. Sí, hay que distinguir. Si yo estoy en una etapa de juicio, estoy negociando en una mediación, yo como papá o mamá que me están cobrando pensión, tengo todo el derecho a decir, mire, yo hago pagos directos, que se llaman. ¿Ya? Y estos pagos directos, por ejemplo, son la ISAPRE, que me la descuenta mi empleador, y ya es la típica. O también yo documento el colegio y por lo tanto, como la mamá no lo puede hacer, pago el colegio. Entonces el tribunal obviamente va a considerar aquello. Lo otro es pago el dividendo de la casa donde viven. Entonces también eso se tiene que ir considerando, porque en el fondo son dineros que se están destinando a las necesidades de los hijos. Entonces la magistrada o los jueces tienen que ir sopesando estos pagos directos. También las partes pueden acordar, mira, págame, no sé,
X dinero y los pagos de colegiatura y todo lo que significa colegio, los puedes hacer tú. Ya. Pero eso debe quedar escrito. Si no queda escrito, todo lo que yo pague por sobre la pensión de alimentos, lo estoy pagando de manera voluntaria. Y yo no lo podría imputar a mi hijo, por ejemplo, si yo lo saqué a pasear, yo no le podría descontar de su pensión de alimentos el gasto en paseo. Lo que sí puede suceder, y que esto es como un hilar más fino, pero es súper importante que la gente lo sepa. Hay gente que dice, pero es que ¿sabes qué? Yo le pago todo directo a ella, le paso, no sé, X dinero y ella se tiene que hacer cargo de todo porque así lo acordamos. Pero resulta que los niños no los sacó de la ISAPRE, o resulta que el colegio tiene deuda. Y me llamaron y me dijeron que los niños estaban con deuda, que no les podíamos renovar matrícula, qué sé yo. Entonces yo tuve que ir y pagar. Porque obviamente me vi en la necesidad, o no está pagando el dividendo, yo le paso la plata y no lo pago. Entonces, hay como una mala administración de la pensión, finalmente. Si yo tuve que ir a invertir plata en eso, además de pagarle la pensión, porque yo no puedo dejar de pagar pensión mientras un tribunal no me lo diga, o rebajarla, no lo puedo hacer. Entonces, si yo me vi en la obligación de hacer esos desembolsos, tengo que hacer una presentación en el tribunal y decirle, mire señor juez, me llegaron todos estos cobros, los tuve que hacer, porque las necesidades básicas, no sé, salud, educación, vivienda de mis hijos estaban en peligro, entonces yo tuve que hacerlos, necesito que me lo impute a pensiones futuras. Y ahí el juez le va a decir, sí, mire, sabe que esto usted tiene razón, en los próximos meses en vez de pagar, no sé, 500, va a pagar de aquí a 6 meses 400. Y el juez tiene que decidir eso, porque la gente es como muy... toma decisiones y las cosas en derecho se deben hacer como... se deben ir modificando en la medida que se hicieron, porque si no es porque es un desorden y el caballero queda con deuda y finalmente pagó todo y se enfrenta. Y después no es que yo le pagué esto, pero es que y no está nada estipulado, digamos. Exactamente. Entonces lo bueno es como dejar todo bien clarito e ir modificándolo en la medida que las condiciones vayan cambiando. Y evitar conflictos también, que siga creciendo un poquito esa bola de nieve. Ángela, con respecto a hasta qué edad corresponde pagar pensión de alimentos. Bueno, es que, los titulares de la pensión de alimentos son los descendientes, que la mayoría habla de los hijos, pero en general son los descendientes, o sea, hijos, nietos, bisnietos. Los ascendientes, el cónyuge, los hermanos. Entonces, cuando hablamos de los hijos, en general las pensiones de alimento, la ley dice que se deben pagar para siempre, ¿ya? Salvo en el caso de los descendientes, que deben pagarse hasta los 21 años, ¿ya? Pero si ese hijo o hija está estudiando, mientras se mantengan esa condición, es hasta los 28. ¿Ya? Pero no, otra cosa que uno ve muy a menudo es como, yo le dejé pagar porque cumplió 21 y le dejé de pagar. No, señor, usted tiene que ir al tribunal y decir, pero es que cumplió 21. Sí, pero un tribunal lo tiene que autorizar. Una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es la ley aplicable a su caso. O sea, el tribunal tiene que decir, señor o señora, estamos ya no pague más la pensión, estipulado, timbrado, qué sé yo, martillazo, y ya está, ¿no? Y ahí recién puede dejar de pagar. Ahí tiene que dejar de pagar. Eso es lo que pasa de pronto que se hace, que tomamos decisiones propias sin pasar por los tribunales y queda ahí un poquito el desorden y el conflicto para los deudores también, ¿no? Exactamente, sí. Y para los jóvenes, para los niños también, pues puede haber un conflicto también para ellos. Entonces, para evitar conflictos siempre llegue a acuerdo con la otra parte y si no hay acuerdo, vaya al tribunal. Importante hacer ese recuerdo y sobre todo porque sabemos que esta información es súper importante para quienes puedan estar viéndonos, Ángela. Si alguien quiere ayuda, quiere mayor orientación, ¿cómo lo hago para poder contactarme con el equipo de Defensa Deudores? La página es grupodefensa.cl, ahí tienen toda la información como para poder contactarse, ya sea por WhatsApp, vía correo, teléfono, todas las plataformas están abiertas. La primera consulta siempre es gratuita y nosotros contamos con un equipo de familia que llevamos mucho tiempo tramitando en familia. Somos un equipo que nos dedicamos exclusivamente al área de familia, entonces como te decía anteriormente, una cosa es lo que dice Internet o lo que dicen abogados en general, sin menospreciar, pero cada abogado finalmente termina dedicándose a ciertas cosas. Entonces busque un abogado especialista en familia y en Grupo Defensa
hay de sobra. En Grupo de Defensa, bueno, hay distintos departamentos o áreas que se encargan de distintos tipos de casos, y este en particular, el área familia, se encarga, digamos, de la pensión de alimentos, todo lo que tiene que ver con la familia, de pronto cuando lamentablemente se produce el quiebre. Se produce el quiebre, exactamente. Y todo está ahí en Grupo de Defensa. Usted lo está viendo en este minuto, la página web. Pinche, pregunte todo lo que quiera y puede agendar también una visita con Ángela o con la parte del equipo del área de familia, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu tiempo, de todas maneras, Ángela. Muchas gracias por estar aquí y esperamos tenerte nuevamente también aquí en Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Bueno, nosotros con Ángela y con la gente de Grupo de Defensa vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial. Nos vamos a separar un instante muy pequeño. Ya regresamos con mucho más de Tu Conexión Matinal por las pantallas de TVR. No se mueva.